Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Eice Chacón Cordero les saluda. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. El gobierno ya tiene listo el proyecto de ley que busca declarar feriado el Día del Padre este año y se disfrute el lunes. Son más rentables en el tiempo y no contaminan. Esas son las principales bondades de los carros eléctricos. Le contamos los detalles en la segunda entrega de un trabajo especial de la periodista Julieta Cambronero. 40 de los casos que están en la sala de casación penal se mantienen paralizados por falta de magistrados suplentes. En el mundo, mientras Israel avanza a paso veloz con la vacunación contra la COVID-19, en Cisjordania los hospitales no dan abasto por el aumento de casos. Vamos al detalle de las informaciones. El gobierno ya tiene listo el proyecto de ley que busca declarar feriado el Día del Padre este año y se disfrute el lunes. El Poder Ejecutivo afina los últimos detalles para enviar a la Asamblea Legislativa en las próximas horas el proyecto de ley que pretende declarar feriado el Día del Padre de este año y que se disfrute el lunes. Este feriado sería de pago no obligatorio y según el Ejecutivo, la intención es incentivar el turismo local con un fin de semana largo el próximo mes de junio. Hoy estoy firmando ese proyecto y está siendo presentado también a la corriente legislativa para tenerlo aprobado a tiempo y que el Día del Padre se celebre como un día feriado trasladado el lunes y nos genere un fin de semana largo en el mes de junio. Los diputados están a la espera del texto para conocer los detalles, aunque ya hay algunos que se oponen al mismo. Que este momento no está para que hagamos más feriados, ni siquiera de pago no obligatorio, porque al final en la práctica eso lo que implica es que existe más gasto y más dificultad para las empresas, de manera que hay que ponerlo en la balanza y bueno, esperaremos a que entre el texto para conocer detalles. El turismo no se puede reactivar con 500.000 desempleados, ni se puede reactivar en la crisis económica que nos tiene este gobierno pagando impuestos por todo. La única manera es favorecer a la familia costarricense con un día de la familia y que ojalá hoy hayan suficientes promociones para abaratar el costo que es uno de los países más caros de América, optar por ir a cualquier lugar a pasearse. Hay que revisarlos y pues si se está apoyando, tiene un apoyo mayoritario y es en beneficio del turismo, va a darse el trámite correspondiente como sucedió con el 1 de diciembre, siempre y cuando no haya una afectación económica y sea en pro de reactivarnos. Por tradición, el Día del Padre se celebra en nuestro país el tercer domingo de junio. Este año sería el 20 de ese mes. Son más rentables en el tiempo y no contaminan. Esas son las principales bondades de los carros eléctricos. Hoy en la segunda entrega de los reportajes abordados por la periodista Julieta Cambronero sobre la ley de incentivos para estos vehículos, conoceremos más sobre esta tecnología y sus mitos. En la primera entrega les contamos que la posibilidad de adquirir vehículos eléctricos en el país es casi exclusiva para las personas de mayor poder adquisitivo, ante el alto precio de esta tecnología y los menores beneficios fiscales que se otorgan a los autos usados, lo cual hace poco atractivo el adquirir estos últimos. Pese a esto, la rentabilidad del auto eléctrico es mayor en el tiempo si se compara con uno de combustión. En esta segunda parte les mostraremos las principales diferencias a nivel mecánico de estas dos tecnologías. Conoceremos el criterio de los especialistas en el tema y las diferencias de costos en varios rubros. El vehículo eléctrico se compone principalmente de una batería que almacena la energía, la cual pasa al motor eléctrico que la transforma en energía mecánica con la que impulsa el carro. Al no tener un motor de combustión, el carro eléctrico no genera ruido, no vibra y no emite humo. Estos automotores se cargan por medio de un tipo de pistola, que ya lo traen tanto nuevos como usados, que se instala en un conector del hogar llamado toma corriente, o bien en los llamados cargadores rápidos, que se han dispuesto en varios puntos del país por parte de empresas como el ICE o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Dependiendo de la capacidad de la batería, así será el costo de energía que consuma y el recorrido que podrá hacer el vehículo. El vehículo eléctrico es más rentable en el tiempo porque tenemos una reducción de gastos de combustible, ¿verdad? Entonces tenemos una electricidad que es mucho más barata, un vehículo que es más eficiente, una disminución en costos de mantenimiento. Entonces al final del periodo es más rentable.
Un carro eléctrico nuevo tipo sedán con una batería de 38.3 kWh de capacidad podría recorrer 300 kilómetros con una inversión de solo 2.585 colones, considerando un costo por kilovatio de 67 colones con 51 céntimos por kilowatt-hora, mientras para hacer ese mismo recorrido con un vehículo similar, pero a base de combustión, se requiere una inversión de 27.600 colones, esto considerando que se requieren 43 litros para llenar el tanque, a un precio de 643 colones por litro. Es importante destacar que el kilometraje puede variar dependiendo de la potencia del motor o la conducción en un carro de combustión. Ahora bien, esa diferencia se amplía significativamente en 1 o 5 años. Si el costo por día de cargar un auto eléctrico es de 2.585 colones, en un año representará un gasto promedio de 943.000 colones y en 5 años esa cifra representará 4,7 millones de colones si se tuviese que cargar todos los días el carro. En uno de combustión, si llenar el tanque cuesta 27.600 colones por día, en un año serán 10 millones de colones, mientras que en términos de 5 años, esa cifra se elevará a 50,3 millones de colones. Aun cuando se tenga que llenar el tanque solo la mitad de ese tiempo, la cifra seguirá siendo muy alta. En los costos de mantenimiento también hay grandes diferencias. Por ejemplo, en un auto eléctrico usado por año se invertirán en promedio $300, es decir, 183.000 colones por cambio de líquido de frenos, filtro de aire y algún imprevisto. Este costo no contempla un daño por un accidente. En un carro de combustión, el mantenimiento preventivo por año rondaría los $2.000, es decir, 1,2 millones de colones por cambio en los filtros de aceite, de combustible, de aire, cambios de aceite en el motor y en la caja de cambios, así como la sustitución de la batería. El carro eléctrico tiene menos piezas móviles que un carro de combustión interna. Estamos hablando de 2.500 piezas móviles en un carro de combustión interna y únicamente 20 o menos piezas móviles en un carro eléctrico. Eso desde el punto de vista mecánico le facilita porque es una mecánica más sencilla, son menos piezas que te van a fallar. Entonces el carro siempre se va a mantener en mucho mejor estado si lo comparas a uno de combustión interna. Leila Navas y su familia compraron un taxi eléctrico hace 2 años y desde entonces solo le han cambiado las llantas, algo que con la crisis de la COVID-19 se ha convertido en un alivio. La unidad me ha respondido muy bien durante ese tiempo, realmente prácticamente pues solo cambio de llantas y con esos tiempos de crisis con los taxistas por lo menos he salido con los pagos. Eso se debe también a que la unidad es muy viable a no gastos. Y sí, muy contenta también con lo del asunto climático, claro que sí, feliz de saber que esta unidad está aportando su granito de arena. Al ser una tecnología poco conocida o bien por la costumbre de ver y tener solo carros de combustión durante décadas, existen varios miedos o mitos respecto al carro eléctrico. Uno de ellos, y el principal, es la duración de la batería. En un auto nuevo, el periodo de vida útil o tiempo en el cual el dispositivo dará el 100% de su capacidad según el fabricante es en promedio de 8 años o 160.000 kilómetros, pero no quedará sin funcionar luego de ese periodo, solo disminuirá su capacidad. Así lo explica Federico Rodríguez, director del Instituto Tecnológico Automotriz en Cartago, el primer taller de autos eléctricos que en enero de este año inició junto al Tecnológico de Costa Rica un programa para la formación de técnicos en diagnóstico y reparación en autos eléctricos. No es que está mala cuando han pasado esos periodos de tiempo, es que ella va a haber perdido un 30% de su capacidad, pero la batería está buena, es una batería que puede tener una vida útil de unos 25 años. Otro de los temores es la potencia o fuerza del vehículo eléctrico. Tras una prueba hecha con un auto usado año 2017 tipo sedán y de fabricante americano, en una pendiente el carro alcanzó una velocidad de más de 50 km por hora en 10 segundos. Podemos ver que no hay un flujo corriente. Correcto. Vean la pendiente en la que estamos. Cualquiera diría que pereza, primera, segunda, me voy a quedar ahí botado. Y no va a aflojar, y no va a aflojar, y no va a aflojar. El motor eléctrico es una máquina maravillosa, es robusta, sencilla, pero sobre todo tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia, tiene un torque impresionante. En cuestas no tiene ningún problema, ya está más que demostrado. Es un vehículo que responde, tiene una entrega de potencia desde cero, no necesita caja de cambios porque es tan fuerte que no necesita multiplicar la fuerza.
Para los conocedores en el asunto, el vehículo eléctrico debe ser probado para romper los temores, por lo que tanto las agencias de los autos nuevos, así como de los importadores de usados, ponen a disposición las unidades con ese fin. En lo que va del año, 16 menores de edad se han intoxicado por el consumo de marihuana, 2 más que en todo el 2020. Los últimos en sumarse a la lista fueron los 6 menores junto a otros 6 adultos que este martes ingresaron de emergencia al hospital de San Carlos luego de consumir gomitas con cannabis. Solo en lo que va del año se han registrado 16 menores intoxicados por el consumo de cannabis, 2 más que los registrados durante todo el 2020. Así lo reportan los datos del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. De seguir en esa ruta, para finales de este año tendríamos un incremento de hasta 450% en los menores de edad envenenados con marihuana. La alerta en este tipo de atención se da luego de que este martes 6 menores de edad, incluido un bebé de 9 meses, y 6 adultos se intoxicaran al consumir gomitas con droga en la Fortuna de San Carlos. Los menores y los adultos consumieron las golosinas sin saber que éstas contenían droga. La prueba de toxicología realizada en el hospital detectó que se trataba de cannabis. Se le realizaron a todas exámenes para buscar toxicología y fueron positivos por cannabis. De todos, el paciente que más delicado fue el niño de 9 meses que presentó una depresión respiratoria, la cual fue atendida por nuestros pediatras. Actualmente todos se encuentran estables en observación, eso sí, ya el Hospital San Carlos, el personal del Hospital San Carlos se encargó de poner la denuncia ante el organismo de investigación judicial y hacer también las coordinaciones respectivas con el Patronato Nacional de la Infancia. Los dulces, al parecer, fueron encontrados en la habitación de un hotel de la zona, donde laboraba uno de los adultos, quien las tomó y llevó a su casa para compartir con sus hijos y nietos. Sin embargo, sí se ha determinado que este producto no lo venden en La Fortuna. Más bien se presume que los huéspedes lo habían traído de Estados Unidos, donde este producto en apariencia tiene venta libre. De momento es un caso fortuito, no hay ningún otro caso similar que se esté investigando ni que se haya investigado en la zona. Pese a que esta es la primera vez que se da una intoxicación con gomitas con droga, en el centro médico sí confirman que es frecuente la atención de pacientes intoxicados con marihuana. Sí, desdichadamente con alguna frecuencia estamos recibiendo este tipo de casos. Y bueno, pues nos preocupa realmente porque bueno, el caso de ayer casi que extralimita la reacción que pueda tener nuestro personal de planta. Por eso nos vimos en la necesidad y obligación de llamar a colegas, a acudir a colegas que de manera desinteresada llegaron y abordaron todos los 12 pacientes. Datos del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones registraron en el 2020 un total de 229 intoxicaciones. De ellas, 129 se debió a la ingesta de marihuana y de ellos 14 eran menores de edad. Mientras que solo de enero a la fecha ya se contabilizan 76 intoxicaciones y de ellas 54 fueron por cannabis, de los cuales 16 se resultaron ser menores de edad. Sí, esto es algo muy serio. El año pasado tuvimos en total de niños intoxicados por ingerir productos que contienen marihuana 14 casos. Y a lo que vamos de este año, al corte del 16 de marzo, ya tenemos 16 niños intoxicados. Y hablemos de niños menores de 1 año ya en estas cifras, ¿verdad? Que esto es algo alarmante. Ramos explicó que cuando la marihuana es consumida y no fumada, sus efectos pueden aparecer de forma tardía, generando así picos de hasta 3 o 4 horas luego de su consumo. Esto hace que una persona se pueda intoxicar más fácilmente. Por ejemplo, una simple galleta con marihuana puede tener varias veces la dosis recomendada para un adulto. Especialmente un niño, pero cualquier persona que consuma una galleta con marihuana puede tener efectos de una sobredosis o de toxicidad.
puede manifestar síntomas como desorientación, alteraciones en la conciencia, alteraciones en la percepción, vómitos, diarrea y lo más peligroso, problemas respiratorios como apneas y problemas cardíacos. La experta solicita a los adultos que consumen cannabis, aunque esta no está regulada en Costa Rica, mantenerlos en lugares seguros y tratarlos con el cuidado de productos peligrosos. En caso de emergencias por intoxicación, puede llamar a la línea gratuita 800-46-86-9422. Si se trata de síntomas más graves, no dude en llamar al 911. La Caja Costarricense de Seguro Social busca mediante un inventario, concurso o proveedores directos la adquisición de guantes de nitrilo. Esto debido a la escasez que se ha dado de este insumo médico a nivel mundial. Costa Rica enfrenta una nueva amenaza como parte de los efectos de la pandemia, la escasez mundial de guantes quirúrgicos, lo cual ha sucedido por varios brotes de coronavirus en 28 fábricas en Malasia, afectando las líneas de producción, así como el aumento de casos en Europa. Por esta razón, autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social buscan a toda costa poder suplir esta imperante necesidad médica. La gerencia de logística ha estado muy ocupada en resolver la situación, ha estado valorando disponibilidad de guantes de inventario en diferentes proveedores, está en contacto constante con la Contraloría General de la República para cuando necesite un permiso, una autorización para hacer compras. En este momento hay 18 concursos encaminados en SICOP, en hospitales para la adquisición de guantes. Y también hay algunas unidades de hospitales que tienen inventario y donde se está redistribuyendo ese inventario en la red de servicios precisamente para mantener el stock suficiente en estos centros mientras se logra la adquisición de el número que requerimos de guantes de nitrilo. Según Macaya, por el momento la institución no cuenta con problemas con la disponibilidad de mascarillas o respiradores N95 como ocurrió en el pasado. En cuanto a mascarillas y respiradores, lo que me indica el doctor Esteban Vega de la O, gerente de infraestructura AI, es que estamos bien en ese tipo de producto. En cuanto a batas, ha habido un atraso en una de las compras por una congestión que hay en el puerto de Manzanillo de México, y entonces el proveedor de esas batas está trayendo, estos son batas nivel 3, está trayendo un adelanto por aire para garantizar el suministro en la caja. En la entidad señalan que por el momento, tanto en el tema de las batas como de los guantes de nitrilo, se está usando el inventario existente en los centros de salud, mientras que se logra resolver el tema a nivel internacional y así mantener un abastecimiento adecuado a toda la red de servicios de la caja. 40 de los casos que están en la Sala de Casación Penal se mantienen paralizados por falta de magistrados suplentes. La Asamblea Legislativa debe nombrar a 10 magistrados. Desde diciembre anterior, la Sala de Casación Penal, es decir, la Sala Tercera, se quedó sin magistrados suplentes. El último vencimiento se dio el 7 de diciembre del 2020. Desde entonces, la sala funciona con los 5 magistrados propietarios. Sin embargo, este lunes se incapacitó el magistrado titular Álvaro Burgos, por cuanto la sala se desintegró y sin suplencias no puede funcionar. En razón que por la desintegración a la que he hecho alusión no podemos entonces sesionar y en consecuencia los asuntos incluso con temas de personas privadas de libertad no podemos pronunciarnos. Bueno, el primer llamado que yo debo hacer como presidente de la Comisión de Nombramientos a las autoridades judiciales es que envíen la lista de los postulantes suplentes a una magistratura con una mayor antelación. Inicialmente la incapacidad del magistrado va hasta Semana Santa, por lo que la Sala de Casación Penal se encuentra paralizada. Costa Rica Noticias supo que el circulante de casos apelados es de 421 causas, de las cuales 40 de ellos no podrán ser tramitados debido a la falta de suplentes, que reemplace a alguno de los titulares que no pueda participar por diferentes motivos, como por ejemplo inhibiciones o por conocimiento previo de las causas, entre otros.
El presidente de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Jorge Fonseca, diputado del Partido Liberación Nacional, señaló que la petición llegó a la Asamblea el 29 de octubre anterior y se conoció en el plenario el 2 de noviembre. Desde ese momento la comisión inició con el procedimiento que finalizó el pasado lunes con la aceptación de 6 candidatos al cumplir los requisitos. Ahora deberán realizar las audiencias con ellos, luego de publicar la lista en la Gaceta, y se estima que esos nombramientos podrían estar hasta la tercera semana de abril. Una vez que tenga la publicación realizada y considerando lo que el Poder Ejecutivo ha contemplado en este momento, que para ellos es la prioridad del conocimiento del proyecto de ley de marco de empleo público, y que pueda tener ya visualizadas esas dos cosas, yo podría decirle a usted que en el peor de los casos, esos nombramientos estarían realizados y en conocimiento plenario para la tercera semana de abril. Los magistrados suplentes son elegidos por un periodo de 4 años. Una reforma al Código Penal del año 2014 permite que ahora se pueda imponer el seguimiento electrónico a personas que son condenadas a penas menores a 6 años de cárcel. Debido a esta reforma, la Fiscalía General ordenó desde el 2019 que sus fiscales siempre valoren si es factible o no la sustitución de la pena. Eso fue lo que planteó la Fiscalía en la petitoria que realizaron en el juicio en contra de Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya por el presunto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía pidió al tribunal que se imponga la pena de 5 años de cárcel para Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya por el presunto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, en esa misma solicitud, argumentaron que de acogerse sus pretensiones, no se opondrían si el tribunal decide sustituir la sanción de cárcel por la del seguimiento electrónico con tobillera. El Ministerio Público ha analizado las condiciones objetivas de los imputados, ha analizado las condiciones concretas y con respecto a la posible sustitución de la pena, considera que no existen razones para oponerse a la misma en caso que el tribunal llegue a poder determinar, y esto sí es una obligación que tiene que hacer el tribunal y que corresponde a la defensa demostrar, que se cumplen con los requisitos objetivos para el beneficio de la sustitución. En el año 2014, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y creó el artículo 57 bis, donde se señala que las penas de menos de 6 años de cárcel pueden ser sustituidas por el seguimiento electrónico, siempre y cuando se cumplan los requisitos, por ejemplo, que sea la primera condena y que no sean delitos violentos. Sin embargo, la Fiscalía General ordenó mediante la circular 09 ADM 2019 que los fiscales siempre valoren este supuesto en su conclusión punitiva. Es un tema, repetimos, de legalidad. Es el legislador quien estableció esa obligación. Nosotros como funcionarios públicos estamos pues restringidos a la ley y al ámbito de aplicación que la ley nos da en ese sentido. Y como le mencioné, en todos los casos y de acuerdo a la evaluación de riesgo de la estrategia de litigio, si optamos por no mencionar un tema en particular, que eso podría conllevar la nulidad del juicio posteriormente, es donde tenemos que valorar y, por supuesto, actuar de manera conteste con los fines procesales que nosotros perseguimos. De acuerdo con el fiscal, los jueces tienen por obligación positiva de referirse a este supuesto y de no hacerlo existe la posibilidad de que pueda anularse el juicio. Por ese riesgo procesal es que la Fiscalía lo valora. Y si el tribunal no hace ninguna manifestación en por qué sí la da o no la da, tiene que hacer una fundamentación, es una causal de falta de fundamentación que genera la nulidad de la resolución y eso conllevaría otra vez devolvernos a etapa de debate, otra vez tener que evacuar todos los testigos. Entonces vemos que es un riesgo que no es mínimo, sino que es importante. Los abogados del alcalde Josefino pidieron que se declare sin lugar la demanda penal y la acción civil planteada contra Araya, solicitando de manera respetuosa se declare sin lugar la demanda civil planteada, pero además que se condenen costas por la presentación de una demanda que es infundada, que no tiene pruebas, que incumple aspectos formales, aspectos técnicos y que los hechos además quedaron y quedarán acreditados como completamente lícitos. Para este jueves iniciarán las conclusiones de la abogada de Celso Gamboa. Los estudiantes de último año de colegio que aún no hayan realizado el trabajo comunal quedan eximidos de realizar las 30 horas sociales como requisito de graduación únicamente para este 2021. Aún así, el MEP da la oportunidad de llevar cursos virtuales de emprendimiento como parte del servicio comunal.
Los estudiantes que están en el último año de colegio ya no tendrán que realizar el servicio comunal estudiantil como requisito para graduarse. Esto únicamente por este año, así lo anunció el Consejo Superior de Educación. El acuerdo pretende que los estudiantes no tengan que ocuparse en el servicio y utilicen ese tiempo en recuperar los contenidos académicos necesarios para finalizar el curso lectivo. Además, quienes estén en el penúltimo año, es decir, en cuarto en el caso de los colegios regulares y en quinto en los colegios técnicos, tienen la posibilidad de adelantar las horas de trabajo comunal este 2021, aunque tengan tiempo de cumplir con el requisito hasta el año 2022. El servicio comunal estudiantil pretende potencializar el desarrollo integral y las habilidades de formación curricular de los estudiantes. En la práctica se basa en complementar 30 horas de servicio bajo un proyecto específico. Pese al anuncio del Consejo, los estudiantes tendrán este año la oportunidad de llevar cursos virtuales sobre estilos de vida saludable, alimentación sustentable y emprendimiento como parte del servicio comunal. Para este año 2021 contamos con más opciones de realización de servicio comunal en plataformas virtuales, en temas como estilos de vida saludable, alimentación sustentable y emprendimientos. Y son plataformas con mayor capacidad que las que teníamos el año pasado. También contamos con el apoyo de los centros educativos para que las personas estudiantes puedan realizar y avanzar sus horas de servicio comunal en espacios y con medios que les brinde el centro educativo para poder acceder a estas plataformas. Los estudiantes podrían inscribirse en el programa Yo Emprendo de la organización Junior Achievement de Costa Rica, quienes en conjunto con el MEP ofrecen a los estudiantes cursos de 30 horas para la creación de empresas. Incluye el aprendizaje y desarrollo de actividades como visión de la empresa, elección del producto o servicio, entre otros conocimientos claves para ser una persona emprendedora. El programa tiene una capacidad de 60,000 usuarios. Para realizar la inscripción en esta alternativa, el centro educativo deberá de manifestar su interés por el correo electrónico programaserviciocomunalestudiantil@mep.go.cr. La inscripción será del 1 de marzo al 15 de abril del 2021. Es hora de hacer nuestra primera pausa comercial. Quédese que enseguida volvemos con más noticias en este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en bancobcr.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a bancobcr.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. Mujeres con Voz, un espacio del Instituto Nacional de las Mujeres, creado por mujeres para mujeres. Conoce tus derechos, infórmate, empodérate, transforma y conquista el mundo. Mujeres con Voz, este miércoles a las 9 de la mañana, en vivo por el Facebook del INAMU, con repetición este jueves a las 11 de la mañana por 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Usted se informa en la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Hoy en nuestra sección de animales le presentamos a la urraca. Esta ave emparentada con los cuervos son muy astutas y se les conoce por despertar supersticiones dentro de la cultura popular. La urraca común habita en Euroasia. Es una de las aves más comunes en Europa y de las más inteligentes y astutas que se conocen, pues se ha comprobado que tiene un gran poder de comunicación con sus semejantes. La cabeza, el pico, la cola y las patas son de color negro. El pecho y buena parte de las alas son blancas. La cola
cobra un matiz azul o verde metalizado y sus ojos son pequeños. Se alimenta de insectos y cereales, aunque también carroña, huevos y polluelos. La urraca es uno de los animales que más supersticiones de dichos populares tiene en la cultura popular, quizás igualada con el cuervo y el gato. En leyendas populares antiguas de Inglaterra cuentan que cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, todos los pájaros acudieron a consolarlo menos la urraca, por lo que se le maldijo eternamente. Cuando en Escocia observan este animal en una ventana, se dice que anuncia una muerte en la casa. Una de las cosas que llaman la atención de estas aves es que almacenan en lugares que solo ellas conocen objetos brillantes por los que sienten una especial debilidad. Los estudios han demostrado que esta ave puede reconocerse en un espejo, capacidad que hasta ahora solo se había observado en primates, delfines y elefantes. Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. Los máximos artilleros del campeonato llegaron provenientes de dos islas caribeñas. El cubano Marcel Hernández y el jamaiquino Javon Eats se verán las caras este fin de semana en un duelo que promete mucho gol. El duelo entre Alajuelense y Santos de Guapiles no solo enfrentará a los dos mejores equipos del torneo, sino que además tendrá en disputa el goleo del certamen. Marcel Hernández, goleador del Clausura 2021 con 11 anotaciones, es asediado por Javon East, que el fin de semana anotó su octavo tanto del certamen. Ambos delanteros han demostrado ser depredadores del área. En el campeonato nacional son los hombres más peligrosos, los más temidos por cualquier defensa, ya que son muy desequilibrantes y con gran capacidad de definición. El cubano llegó a Cartaginés en julio del 2018 y ya suma 70 goles en el fútbol nacional. Está a un tanto de igualar al brasileño Donis Hilario en la lista de goleadores extranjeros en la historia de la primera división costarricense. El brasileño es el quinto en este escalafón. Marcel llegó a esa cifra en apenas 105 juegos. Con los manudos, además de los 11 tantos, ha dado 4 asistencias a gol. El sábado ante Limón FC, Marcel vio cortada su racha de juegos anotando. En los 3 partidos anteriores marcó 7 goles, incluidos 2 tripletes ante Sporting FC y Pérez Celedón. Ese juego ante los caribeños fue difícil para los manudos, ya que el técnico Daniel Casas les plantó un bloque defensivo muy ordenado, lo que provocó que Alajuelense no pudiera anotar, algo que no había sucedido en el campeonato nacional desde el 15 de noviembre. Por lo menos en casa los rivales ya, viendo el volumen que tiene Liga Deportiva Alajuelense, obviamente se encierran un poquito más, el bloque es muchísimo más bajo de lo normal, pero bueno, es su estilo y lo entendemos y lo comprendemos. Nosotros tenemos que, como vos decías, descifrar esas cosas y por ahí en algún momento nos puede costar un poco más o un poco menos. Yo creo que lo importante para nosotros siempre va a ser intentar buscar ese gol lo antes posible para a partir de ahí manejar mucho mejor el partido. Por su parte, Javon East llegó a Santos en julio del 2019. En su primer torneo jugó 18 partidos y anotó en 12 ocasiones. En total ha marcado 29 tantos en 49 juegos con los guapileños. Además vistió la camiseta de San Carlos en 12 compromisos, en los que anotó solamente un gol. El jamaiquino tiene una deuda pendiente, y es que en 5 partidos contra Alajuelense en ninguno ha logrado anotar. En la otra acera, Marcel Hernández ha vulnerado el marco de Santos en 6 ocasiones, tras 8 partidos disputados. Incluso, su primer gol con la camiseta rojinegra fue en la victoria de 3-0 en Guapiles. Saprissa está a tan solo 2 juegos de igualar su peor registro como visitante en la historia. Hasta el momento tiene 6 juegos sin ganar fuera de casa en la clausura del 2021, aspecto fundamental en su flojo desempeño. Saprissa pasa por aguas de difícil acceso. Su poca sapiencia para resolver juegos como visitante hasta este momento ya lo colocan como uno de los equipos morados con rachas más negativas en la historia de la institución sin poder ganar fuera de casa. Hasta el momento la cuenta es de 6 partidos, algo que solo le había pasado 3 veces tiempo atrás, a saber, en la temporada 1983, 1987 y 1996-97. En 1987 y 96-97 logró enderezar el rumbo y clasificar a instancias finales. Claro, estamos hablando de torneos largos.
Para invierno 2010, apenas 6 meses después de haber ganado el título, el cuadro de Tibás sufrió de su peor registro. En 8 juegos de visita no logró ganar ninguno, el cual es hasta hoy su peor registro de este tipo. En aquella ocasión con Roy Meyers al mando, aunque en lo que llevamos de campeonato, esta estadística se reparte entre Centeno y Meyers. El desglose de los torneos con 6 juegos sin ganar de visita al arranque para Saprissa en estos campeonatos fueron los siguientes. En 1983 cayó 3-1 ante Alajuelense, 3-2 ante Limón, 3-0 ante Punta Arenas, igualó a 0 ante San Carlos, a 1 ante Barrio México y perdió 1-0 ante Ramonense. En 1987 cayó ante Cartagena 2-0, igualó ante Alajuelense 0-0 y Herediano 2-2. Perdió ante Curridabat 2-1 y por la mínima ante Punta Arenas y Guanacasteca 1-0. Para la temporada 96-97 arrancó con 3 empates, 1-1 contra San Carlos, 2-2 con Pérez Celedón y 1-1 con Punta Arenas. Perdió con Ramonense 2-4 e igualó ante Belén 2-2 y 1-1 contra el Cartaginés. Para el clausura 2021, en lo que llevamos de certamen, jugando Saprissa como visita, los marcadores han sido de 0-0 ante Grecia, 2-2 ante Guadalupe, 1-3 en el Morera Soto ante Alajuelense, 1-1 con Pérez Celedón, 1-1 con el Santos y 0-0 ante Jicaral. Costa Rica volverá a la ciudad en donde consiguió su último boleto a unos Juegos Olímpicos, Guadalajara. La tricolor ha acumulado muchos fracasos y pocos éxitos en sus rutas preolímpicas. Costa Rica iniciará este jueves una nueva epopeya en búsqueda del boleto que la lleve a sus cuartos Juegos Olímpicos en el fútbol, tras los pasos de Moscú 1980, la cual se presentó como la primera vez en que nuestra selección mayor se metió en un torneo mundial. 1984 con la histórica victoria ante Italia, en aquel momento campeona del mundo, y Atenas 2004 ya como selección sub-23, clasificando por primera vez a una segunda ronda en estos certámenes. La primera vez que Costa Rica jugó un torneo preolímpico fue con ocasión de México 68. Esa vez el destino nos jugó una pésima pasada tras quedar eliminados por el lanzamiento de una moneda. En la serie definitiva ante Guatemala, el global quedó igualado y la moneda dictó en nuestro propio Estadio Nacional que quedábamos eliminados. Volvimos para la eliminatoria de 1976, de la cual no se avanzó mucho, y se clasificó con mucha agonía para 1980, tras ganar series muy complejas ante Guatemala, Estados Unidos y Surinam. 4 años después el asunto fue Honduras, Guatemala, Cuba y Canadá, siendo esa la última vez que se jugó con la selección mayor. Para Seúl no se participó y para 1992 sufrimos el castigo de la FIFA por la adulteración de edades de Hernán Medford y Javier Wanchop en el Mundial Infantil de 1985. Así que ya con una muy buena selección sub-23 sufrimos el fracaso de la eliminación en Canadá y no estuvimos para Atlanta 96, igualmente para Sydney 2000. Con un buen grupo de futbolistas, Rodrigo Kenton armó un muy buen seleccionado que se mostró sólido en la ronda final, curiosamente también en Guadalajara, México, en donde clasificamos a nuestros últimos Juegos Olímpicos, acumulando después de eso múltiples fracasos por falta de ambición y hasta de interés. Costa Rica tendrá una dura prueba en este grupo, ante Estados Unidos, México y República Dominicana, en donde claramente no es necesariamente el favorito. Los detalles de Costa Rica en eliminatorias olímpicas desde 1967 son los siguientes. Jugó 48 partidos, de los cuales ganó 28, empató 9 y perdió 11, con 110 goles anotados y 47 recibidos. Su primer partido lo disputó el 8 de octubre de 1967 en el Estadio Nacional, con victoria 3-1 ante Haití, y el último partido lo realizó el 21 de julio del año 2019 en el Estadio Morera Soto, con derrota 2-0 ante Guatemala. La activación propuesta por la Cámara de Organizadores de Eventos Deportivos y autoridades proponen un plan piloto para reanudar las competencias en las vías públicas. En apego a los protocolos sanitarios, autoridades de gobierno como la ministra del Deporte Carla Alemán, en conjunto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, además de los presidentes de las federaciones de atletismo, triatlón y ciclismo, proponen un plan piloto para que las competencias en vías públicas y al aire libre puedan volver a realizarse después de más de un año de inactividad, debido al veto que puso el gobierno desde que inició la pandemia. Esta iniciativa pretende que estas competencias
competencias se realicen solo en algunos cantones donde se pueda garantizar la ausencia de público en los alrededores. El ciclismo de ruta, el triatlón y el atletismo de ruta son las modalidades que se han visto más afectadas debido a los cierres de vías y la prohibición de eventos masivos. Atletas y dirigentes han estado buscando la manera de que estas competencias puedan reactivarse, pensando principalmente en las competencias internacionales que tiene planificada Costa Rica para este año, como por ejemplo la participación en Juegos Olímpicos. Según Juan Manuel González, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, la esperanza es realizar las primeras competencias en los próximos 2 meses. Es un primer paso para la apertura del deporte del ciclismo, el triatlón y el atletismo. Estamos muy satisfechos, creo que vamos caminando por el camino correcto hacia la apertura. Ojalá podamos iniciar en los próximos 2 meses ya las actividades competitivas. Esa es la esperanza. Tenemos una gran reunión con don Patricio Morera, presidente del IFAN, doña Carla, y las 3 federaciones. Fue muy provechoso. Este próximo domingo 21 de marzo, la Cámara de Productores de Eventos Deportivos va a llevar a cabo una reactivación de carreras de ciclismo y atletismo, entre otras actividades para llamar la atención del gobierno y que permitan la reanudación de estas competencias. Pese al anuncio realizado hoy, dicha actividad sigue en pie. En las informaciones internacionales, mientras Israel continúa su campaña de vacunación masiva como la más rápida del mundo para poder reabrir bares, gimnasios y museos en Cisjordania ocupada sin vacunas anti-COVID, y los hospitales están repletos de enfermos de este virus. Los hospitales de Cisjordania ocupada están al límite. Los médicos no dan abasto para tratar a los pacientes con COVID-19 ante la gran propagación del virus. Recientemente hubo un aumento de la cantidad de casos admitidos en el hospital público de Dora y en el servicio de urgencias. Hoy hay 75 pacientes con el virus en el hospital, 28 de ellos con respiradores en cuidados intensivos, 14 en cuidados intermedios y los otros en otras áreas. La alarmante situación contrasta con la de Israel, donde el 46% de la población ya recibió las 2 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y desde el 7 de marzo se inició un proceso de desconfinamiento con la reapertura de restaurantes. Israel vacunó a 90.000 palestinos que trabajan en territorio israelí o en las colonias. La autoridad palestina espera que lleguen 100.000 dosis de China y millones de otros inmunizantes gracias al programa COVAX de ayuda a los países con pocos recursos. Pero por ahora cuenta con menos de 100.000 para sus 2.800.000 habitantes. La autoridad palestina anunció esta semana que el sistema local de salud había llegado a la línea roja, que marca el tope de su capacidad. En el pico de la tercera ola estábamos recibiendo más de 50 pacientes con COVID-19 en la unidad de emergencia por día. Algunos fueron admitidos en el hospital y otros debieron seguir su tratamiento en casa. Al principio de la campaña de vacunación en Israel en diciembre, ONGs como Amnistía Internacional y responsables palestinos pidieron a ese país extender su campaña de inmunización a Cisjordania, territorio ocupado desde 1967. Pero el gobierno israelí se negó, estimando que no tenía la obligación de suministrar vacunas a los palestinos y solo proporcionó dosis para el personal médico de Cisjordania y para los trabajadores palestinos en Israel y las colonias. El país tiene un suministro rápido de vacunas de Pfizer gracias a un acuerdo exclusivo con el gigante farmacéutico estadounidense. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. En Cine en Cortos presentamos, gracias al Centro de Producción Cinematográfica Costarricense, un especial de cortos sobre la pandemia. Cuando me enteré que estaba embarazada, ya había empezado la pandemia. Humberto tiene 84 años, vive en un hogar de ancianos en Limón. He pensado mucho en él durante la pandemia. Este jueves 18 a las 9 de la noche y el domingo 21 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica se prepara para la Semana Santa y 13, Costa Rica Televisión
también. Es por eso que le ofrecemos lo mejor de nuestra programación. Del 29 de marzo al 4 de abril, películas, documentales, transmisiones especiales, dedicadas a nuestra Semana Mayor. No se la pierda. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la primera edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Eise Chacón Cordero les saluda. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. El gobierno ya tiene listo el proyecto de ley que busca declarar feriado el Día del Padre este año y se disfrute el lunes. Son más rentables en el tiempo y no contaminan. Esas son las principales bondades de los carros eléctricos. Le contamos los detalles en la segunda entrega de un trabajo especial de la periodista Julieta Cambronero. 40 de los casos que están en la sala de casación penal se mantienen paralizados por falta de magistrados suplentes. En el mundo, mientras Israel avanza a paso veloz con la vacunación contra la COVID-19, en Cisjordania los hospitales no dan abasto por el aumento de casos. Vamos al detalle de las informaciones. El gobierno ya tiene listo el proyecto de ley que busca declarar feriado el Día del Padre este año y se disfrute el lunes. El Poder Ejecutivo afina los últimos detalles para enviar a la Asamblea Legislativa en las próximas horas el proyecto de ley que pretende declarar feriado el Día del Padre de este año y que se disfrute el lunes. Este feriado sería de pago no obligatorio y según el Ejecutivo, la intención es incentivar el turismo local con un fin de semana largo el próximo mes de junio. Hoy estoy firmando ese proyecto y está siendo presentado también a la corriente legislativa para tenerlo aprobado a tiempo y que el Día del Padre se celebre como un día feriado trasladado el lunes y nos genere un fin de semana largo en el mes de junio. Los diputados están a la espera del texto para conocer los detalles, aunque ya hay algunos que se oponen al mismo. Que este momento no está para que hagamos más feriados, ni siquiera de pago no obligatorio, porque al final en la práctica eso lo que implica es que existe más gasto y más dificultad para las empresas, de manera que hay que ponerlo en la balanza y bueno, esperaremos a que entre el texto para conocer detalles. El turismo no se puede reactivar con 500.000 desempleados, ni se puede reactivar en la crisis económica que nos tiene este gobierno pagando impuestos por todo. La única manera es favorecer a la familia costarricense con un día de la familia y que ojalá hoy hayan suficientes promociones para abaratar el costo que es uno de los países más caros de América, optar por ir a cualquier lugar a pasear. Hay que revisarlos y pues si se está apoyando, tiene un apoyo mayoritario y es en beneficio del turismo, va a darse el trámite correspondiente como sucedió con el 1 de diciembre, siempre y cuando no haya una afectación económica y sea en pro de reactivarnos. Por tradición, el Día del Padre se celebra en nuestro país el tercer domingo de junio. Este año sería el 20 de ese mes. Son más rentables en el tiempo y no contaminan. Esas son las principales bondades de los carros eléctricos. Hoy en la segunda entrega de los reportajes abordados por la periodista Julieta Cambronero sobre la ley de incentivos para estos vehículos, conoceremos más sobre esta tecnología y sus mitos. En la primera entrega les contamos que la posibilidad de adquirir vehículos eléctricos en el país es casi exclusiva para las personas de mayor poder adquisitivo, ante el alto precio de esta tecnología y los menores beneficios fiscales que se otorgan a los autos usados, lo cual hace poco atractivo el adquirir estos últimos. Pese a esto, la rentabilidad del auto eléctrico es mayor en el tiempo, si se compara con uno de combustión. En esta segunda parte les mostraremos las principales diferencias a nivel mecánico de estas dos tecnologías, conoceremos el criterio de los especialistas en el tema y las diferencias de costos en varios rubros.
El vehículo eléctrico se compone principalmente de una batería que almacena la energía, la cual pasa al motor eléctrico que la transforma en energía mecánica con la que impulsa el carro. Al no tener un motor de combustión, el carro eléctrico no genera ruido, no vibra y no emite humo. Estos automotores se cargan por medio de un tipo de pistola, que ya lo traen tanto nuevos como usados, que se instala en un conector del hogar llamado toma corriente, o bien en los llamados cargadores rápidos, que se han dispuesto en varios puntos del país por parte de empresas como el ICE o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Dependiendo de la capacidad de la batería, así será el costo de energía que consuma y el recorrido que podrá hacer el vehículo. El vehículo eléctrico es más rentable en el tiempo porque tenemos una reducción de gastos de combustible, ¿verdad? Entonces tenemos una electricidad que es mucho más barata, un vehículo que es más eficiente, una disminución en costos de mantenimiento. Entonces al final del periodo es más rentable. Un carro eléctrico nuevo tipo sedán con una batería de 38.3 kWh de capacidad podía recorrer 300 kilómetros con una inversión de solo 2.585 colones, considerando un costo por kilovatio de 67 colones con 51 céntimos por kilowatt-hora. Mientras para hacer ese mismo recorrido con un vehículo similar, pero a base de combustión, se requiere una inversión de 27.600 colones. Esto considerando que se requieren 43 litros para llenar el tanque, a un precio de 643 colones por litro. Es importante destacar que el kilometraje puede variar dependiendo de la potencia del motor o la conducción en un carro de combustión. Ahora bien, esa diferencia se amplía significativamente en 1 o 5 años. Si el costo por día de cargar un auto eléctrico es de 2.585 colones, en un año representará un gasto promedio de 943.000 colones y en 5 años esa cifra representará 4,7 millones de colones si se tuviese que cargar todos los días el carro. En uno de combustión, si llenar el tanque cuesta 27.600 colones por día, en un año serán 10 millones de colones, mientras que en término de 5 años, esa cifra se elevará a 50,3 millones de colones. Aun cuando se tenga que llenar el tanque solo la mitad de ese tiempo, la cifra seguirá siendo muy alta. En los costos de mantenimiento también hay grandes diferencias. Por ejemplo, en un auto eléctrico usado por año se invertirán en promedio $300, es decir, 183.000 colones por cambio de líquido de frenos, filtro de aire y algún imprevisto. Este costo no contempla un daño por un accidente. En un carro de combustión, el mantenimiento preventivo por año rondaría los $2.000, es decir, 1,2 millones de colones por cambio en los filtros de aceite, de combustible, de aire, cambios de aceite en el motor y en la caja de cambios, así como la sustitución de la batería. El carro eléctrico tiene menos piezas móviles que un carro de combustión interna. Estamos hablando de 2.500 piezas móviles en un carro de combustión interna y únicamente 20 o menos piezas móviles en un carro eléctrico. Eso desde el punto de vista mecánico le facilita porque es una mecánica más sencilla, son menos piezas que te van a fallar. Entonces el carro siempre se va a mantener en mucho mejor estado si lo comparas a uno de combustión interna. Leila Navas y su familia compraron un taxi eléctrico hace 2 años y desde entonces solo le han cambiado las llantas, algo que con la crisis de la COVID-19 se ha convertido en un alivio. La unidad me ha respondido muy bien durante este tiempo. Realmente prácticamente pues solo cambio de llantas y con estos tiempos de crisis con los taxistas por lo menos he salido con los pagos. Eso se debe también a que la unidad es muy viable a no gastos. Y sí, muy contenta también con lo del asunto climático, claro que sí, feliz de saber que esta unidad está aportando su granito de arena. Al ser una tecnología poco conocida o bien por la costumbre de ver y tener solo carros de combustión durante décadas, existen varios miedos o mitos respecto al carro eléctrico. Uno de ellos, y el principal, es la duración de la batería. En un auto nuevo, el periodo de vida útil o tiempo en el cual el dispositivo dará el 100% de su capacidad según el fabricante es en promedio de 8 años o 160.000 kilómetros, pero no quedará sin funcionar luego de ese periodo, solo disminuirá su capacidad. Así lo explica Federico Rodríguez, director del Instituto Tecnológico Automotriz en Cartago, el primer taller de autos eléctricos que en enero de este año inició junto al Tecnológico de Costa Rica un programa para la formación de técnicos en diagnóstico y reparación en autos eléctricos. No es que está mala cuando han pasado esos periodos de tiempo, es que ella va a haber perdido un 30% de su capacidad, pero la batería está buena, es una batería que puede tener una vida útil de unos 25 años.
Otro de los temores es la potencia o fuerza del vehículo eléctrico. Tras una prueba hecha con un auto usado año 2017 tipo sedán y de fabricante americano, en una pendiente el carro alcanzó una velocidad de más de 50 km/h en 10 segundos. Podemos ver que no hay un flujo corriente. Vean la pendiente en la que estamos. Cualquiera diría que pereza, primera, segunda, me voy a quedar ahí botado. Y no va a aflojar, y no va a aflojar, y no va a aflojar. El motor eléctrico es una máquina maravillosa, es robusta, sencilla, pero sobre todo tiene mucha fuerza, tiene mucha potencia, tiene un torque impresionante. En cuestas no tiene ningún problema, ya está más que demostrado. Es un vehículo que responde, tiene una entrega de potencia desde cero, no necesita caja de cambios porque es tan fuerte que no necesita multiplicar la fuerza. Para los conocedores en el asunto, el vehículo eléctrico debe ser probado para romper los temores, por lo que tanto las agencias de los autos nuevos, así como de los importadores de usados, ponen a disposición las unidades con ese fin. En lo que va del año, 16 menores de edad se han intoxicado por el consumo de marihuana, 2 más que en todo el 2020. Los últimos en sumarse a la lista fueron los 6 menores junto a otros 6 adultos que este martes ingresaron de emergencia al hospital de San Carlos luego de consumir gomitas con cannabis. Solo en lo que va del año se han registrado 16 menores intoxicados por el consumo de cannabis, 2 más que los registrados durante todo el 2020. Así lo reportan los datos del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. De seguir en esa ruta, para finales de este año tendríamos un incremento de hasta 450% en los menores de edad envenenados con marihuana. La alerta en este tipo de atención se da luego de que este martes 6 menores de edad, incluido un bebé de 9 meses, y 6 adultos se intoxicaran al consumir gomitas con droga en la Fortuna de San Carlos. Los menores y los adultos consumieron las golosinas sin saber que éstas contenían droga. La prueba de toxicología realizada en el hospital detectó que se trataba de cannabis. Se le realizaron a todas exámenes para buscar toxicología y fueron positivos por cannabis. De todos, el paciente que más delicado fue el niño de 9 meses que presentó una depresión respiratoria, la cual fue atendida por nuestros pediatras. Actualmente todos se encuentran estables en observación. Eso sí, ya el Hospital San Carlos, el personal del Hospital San Carlos se encargó de poner la denuncia ante el organismo de investigación judicial y hacer también las coordinaciones respectivas con el Patronato Nacional de la Infancia. Los dulces, al parecer, fueron encontrados en la habitación de un hotel de la zona, donde laboraba uno de los adultos, quien las tomó y llevó a su casa para compartir con sus hijos y nietos. Sin embargo, sí se ha determinado que este producto no lo venden en La Fortuna. Más bien se presume que los huéspedes lo habían traído de Estados Unidos, donde este producto en apariencia tiene venta libre. De momento es un caso fortuito, no hay ningún otro caso similar que se esté investigando ni que se haya investigado en la zona. Pese a que esta es la primera vez que se da una intoxicación con gomitas con droga, en el centro médico sí confirman que es frecuente la atención de pacientes intoxicados con marihuana. Sí, desdichadamente con alguna frecuencia estamos recibiendo este tipo de casos. Y bueno, pues nos preocupa realmente porque bueno, el caso de ayer casi que extralimita la reacción que pueda tener nuestro personal de planta. Por eso nos vimos en la necesidad y obligación de llamar a colegas, acudir a colegas que de manera desinteresada llegaron y abordaron todos los 12 pacientes. Datos del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones registraron en el 2020 un total de 229 intoxicaciones. De ellas, 129 se debió a la ingesta de marihuana y de ellos 14 eran menores de edad.
mientras que solo de enero a la fecha ya se contabilizan 76 intoxicaciones y de ellas 54 fueron por cannabis, de los cuales 16 resultaron ser menores de edad. Sí, esto es algo muy serio. El año pasado tuvimos en total de niños intoxicados por ingerir productos que contienen marihuana 14 casos. Y a lo que vamos de este año, al corte del 16 de marzo, ya tenemos 16 niños intoxicados. Y hablemos de niños menores de 1 año ya en estas cifras, ¿verdad? Que esto es algo alarmante. Ramos explicó que cuando la marihuana es consumida y no fumada, sus efectos pueden aparecer de forma tardía, generando así picos de hasta 3 o 4 horas luego de su consumo. Esto hace que una persona se pueda intoxicar más fácilmente. Por ejemplo, una simple galleta con marihuana puede tener varias veces la dosis recomendada para un adulto, especialmente un niño, pero cualquier persona que consuma una galleta con marihuana puede tener efectos de una sobredosis o de toxicidad. Puede manifestar síntomas como desorientación, alteraciones en la conciencia, alteraciones en la percepción, vómitos, diarrea y lo más peligroso, problemas respiratorios como apneas y problemas cardíacos. La experta solicita a los adultos que consumen cannabis, aunque esta no está regulada en Costa Rica, mantenerlos en lugares seguros y tratarlos con el cuidado de productos peligrosos. En caso de emergencias por intoxicación, puede llamar a la línea gratuita 800-46-86-9422. Si se trata de síntomas más graves, no dude en llamar al 911. La Caja Costarricense de Seguro Social busca mediante un inventario, concurso o proveedores directos la adquisición de guantes de nitrilo. Esto debido a la escasez que se ha dado de este insumo médico a nivel mundial. Costa Rica enfrenta una nueva amenaza como parte de los efectos de la pandemia, la escasez mundial de guantes quirúrgicos, lo cual ha sucedido por varios brotes de coronavirus en 28 fábricas en Malasia, afectando las líneas de producción, así como el aumento de casos en Europa. Por esta razón, autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social buscan a toda costa poder suplir esta imperante necesidad médica. La gerencia de logística ha estado muy ocupada en resolver la situación, ha estado valorando disponibilidad de guantes de inventario en diferentes proveedores, está en contacto constante con la Contraloría General de la República para cuando necesite un permiso, una autorización para hacer compras. En este momento hay 18 concursos encaminados en SICOP, en hospitales para la adquisición de guantes. Y también hay algunas unidades de hospitales que tienen inventario y donde se está redistribuyendo ese inventario en la red de servicios precisamente para mantener el stock suficiente en estos centros mientras se logra la adquisición de el número que requerimos de guantes de nitrilo. Según Macaya, por el momento la institución no cuenta con problemas con la disponibilidad de mascarillas o respiradores N95 como ocurrió en el pasado. En cuanto a mascarillas y respiradores, lo que me indica el doctor Esteban Vega de la O, gerente de infraestructura AI, es que estamos bien en ese tipo de producto. En cuanto a batas, ha habido un atraso en una de las compras por una congestión que hay en el puerto de Manzanillo de México, y entonces el proveedor de esas batas está trayendo, estos son batas nivel 3, está trayendo un adelanto por aire para garantizar el suministro en la caja. En la entidad señalan que por el momento, tanto en el tema de las batas como de los guantes de nitrilo, se está usando el inventario existente en los centros de salud, mientras que se logra resolver el tema a nivel internacional y así mantener un abastecimiento adecuado a toda la red del servicio de la caja. 40 de los casos que están en la Sala de Casación Penal se mantienen paralizados por falta de magistrados suplentes. La Asamblea Legislativa debe nombrar a 10 magistrados. Desde diciembre anterior, la Sala de Casación Penal, es decir, la Sala Tercera, se quedó sin magistrados suplentes. El último vencimiento se dio el 7 de diciembre del 2020. Desde entonces, la sala funciona con los 5 magistrados propietarios. Sin embargo, este lunes se incapacitó el magistrado titular Álvaro Burgos,
por cuanto la sala se desintegró y sin suplencias no puede funcionar. En razón que por la desintegración a la que he hecho alusión no podemos entonces sesionar y en consecuencia los asuntos, incluso con temas de personas privadas de libertad, no podemos pronunciarnos. Bueno, el primer llamado que yo debo hacer como presidente de la Comisión de Nombramientos a las autoridades judiciales es que envíen la lista de los postulantes suplentes a una magistratura con una mayor antelación. Inicialmente la incapacidad del magistrado va hasta Semana Santa, por lo que la sala de casación penal se encuentra paralizada. Costa Rica Noticias supo que el circulante de casos apelados es de 421 causas, de las cuales 40 de ellos no podrán ser tramitados debido a la falta de suplentes, que reemplace a alguno de los titulares que no pueda participar por diferentes motivos, como por ejemplo inhibiciones o por conocimiento previo de las causas, entre otros. El presidente de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Jorge Fonseca, diputado del Partido Liberación Nacional, señaló que la petición llegó a la Asamblea el 29 de octubre anterior y se conoció en el plenario el 2 de noviembre. Desde ese momento la comisión inició con el procedimiento que finalizó el pasado lunes con la aceptación de 6 candidatos al cumplir los requisitos. Ahora deberán realizar las audiencias con ellos, luego de publicar la lista en la Gaceta, y se estima que esos nombramientos podrían estar hasta la tercera semana de abril. Una vez que tenga la publicación realizada y considerando lo que el Poder Ejecutivo ha contemplado en este momento, que para ellos es la prioridad del conocimiento del proyecto de ley de marco de empleo público, y que pueda tener ya visualizado esas dos cosas, yo podría decirle a usted que en el peor de los casos, esos nombramientos estarían realizados y en conocimiento del plenario para la tercera semana de abril. Los magistrados suplentes son elegidos por un periodo de 4 años. Una reforma al Código Penal del año 2014 permite que ahora se pueda imponer el seguimiento electrónico a personas que son condenadas a penas menores a 6 años de cárcel. Debido a esta reforma, la Fiscalía General ordenó desde el 2019 que sus fiscales siempre valoren si es factible o no la sustitución de la pena. Eso fue lo que planteó la Fiscalía en la petitoria que realizaron en el juicio en contra de Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya por el presunto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía pidió al tribunal que se imponga la pena de 5 años de cárcel para Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya por el presunto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, en esa misma solicitud argumentaron que de acogerse sus pretensiones no se opondrían si el tribunal decide sustituir la sanción de cárcel por la del seguimiento electrónico con tobillera. El Ministerio Público ha analizado las condiciones objetivas de los imputados, ha analizado las condiciones concretas y con respecto a la posible sustitución de la pena, considera que no existen razones para oponerse a la misma en caso que el tribunal llegue a poder determinar, y esto sí es una obligación que tiene que hacer el tribunal y que corresponde a la defensa demostrar, que se cumplen con los requisitos objetivos para el beneficio de la sustitución. En el año 2014, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal y creó el artículo 57 bis, donde se señala que las penas de menos de 6 años de cárcel pueden ser sustituidas por el seguimiento electrónico, siempre y cuando se cumplan los requisitos, por ejemplo, que sea la primera condena y que no sean delitos violentos. Sin embargo, la Fiscalía General ordenó mediante la circular 09 ADM 2019 que los fiscales siempre valoren este supuesto en su conclusión punitiva. Es un tema, repetimos, de legalidad. Es el legislador quien estableció esa obligación. Nosotros como funcionarios públicos estamos pues restringidos a la ley y al ámbito de aplicación que la ley nos da en ese sentido. Y como le mencioné, en todos los casos y de acuerdo a la evaluación de riesgo de la estrategia de litigio, si optamos por no mencionar un tema en particular, que eso podría conllevar la nulidad del juicio posteriormente, es donde tenemos que valorar y, por supuesto, actuar de manera conteste con los fines procesales que nosotros perseguimos. De acuerdo con el fiscal, los jueces tienen por obligación positiva de referirse a este supuesto y de no hacerlo existe la posibilidad de que pueda anularse el juicio. Por ese riesgo procesal es que la Fiscalía lo valora.
y si el tribunal no hace ninguna manifestación en por qué sí la da o no la da, tiene que hacer una fundamentación, es una causal de falta de fundamentación que genera la nulidad de la resolución y eso conllevaría otra vez devolvernos a etapa de debate, otra vez tener que evacuar todos los testigos. Entonces vemos que es un riesgo que no es mínimo, sino que es importante. Los abogados del alcalde Josefino pidieron que se declare sin lugar la demanda penal y la acción civil planteada contra Araya. Solicitando de manera respetuosa se declare sin lugar la demanda civil planteada, pero además, que se condenen costas por la presentación de una demanda que es infundada, que no tiene pruebas, que incumple aspectos formales, aspectos técnicos y que los hechos además quedaron y quedarán acreditados como completamente lícitos. Para este jueves iniciarán las conclusiones de la abogada de Celso Gamboa. Los estudiantes de último año de colegio que aún no hayan realizado el trabajo comunal quedan eximidos de realizar las 30 horas sociales como requisito de graduación únicamente para este 2021. Aún así, el MEP da la oportunidad de llevar cursos virtuales de emprendimiento como parte del servicio comunal. Los estudiantes que están en el último año de colegio ya no tendrán que realizar el servicio comunal estudiantil como requisito para graduarse. Esto únicamente por este año, así lo anunció el Consejo Superior de Educación. El acuerdo pretende que los estudiantes no tengan que ocuparse en el servicio y utilicen ese tiempo en recuperar los contenidos académicos necesarios para finalizar el curso lectivo. Además, quienes estén en el penúltimo año, es decir, en cuarto en el caso de los colegios regulares y en quinto en los colegios técnicos, tienen la posibilidad de adelantar las horas de trabajo comunal este 2021, aunque tengan tiempo de cumplir con el requisito hasta el año 2022. El servicio comunal estudiantil pretende potencializar el desarrollo integral y las habilidades de formación curricular de los estudiantes. En la práctica se basa en complementar 30 horas de servicio bajo un proyecto específico. Pese al anuncio del Consejo, los estudiantes tendrán este año la oportunidad de llevar cursos virtuales sobre estilos de vida saludable, alimentación sustentable y emprendimiento como parte del servicio comunal. Para este año 2021 contamos con más opciones de realización de servicio comunal en plataformas virtuales, en temas como estilos de vida saludable, alimentación sustentable y emprendimientos. Y son plataformas con mayor capacidad que las que teníamos el año pasado. También contamos con el apoyo de los centros educativos para que las personas estudiantes puedan realizar y avanzar sus horas de servicio comunal en espacios y con medios que les brinde el centro educativo para poder acceder a estas plataformas. Los estudiantes podrían inscribirse en el programa Yo Emprendo de la organización Junior Achievement de Costa Rica, quienes en conjunto con el MEP ofrecen a los estudiantes cursos de 30 horas para la creación de empresas. Incluye el aprendizaje y desarrollo de actividades como visión de la empresa, elección del producto o servicio, entre otros conocimientos claves para ser una persona emprendedora. El programa tiene una capacidad de 60,000 usuarios. Para realizar la inscripción en esta alternativa, el centro educativo deberá de manifestar su interés por el correo electrónico programa-servicio-comunal-estudiantil@mep.go.cr. La inscripción será del 1 de marzo al 15 de abril del 2021. Es hora de hacer nuestra primera pausa comercial. Quédese que enseguida volvemos con más noticias en este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Este domingo 21 de marzo a las 10 de la mañana viajamos por el río de la Selva del Cusco, donde cambia de nombres hasta llegar a ser el Amazonas. A pocos kilómetros del río, extensos bosques intactos cubren el horizonte. Y analizamos la gran diversidad de insectos en esta selva. Los protozoos digieren la celulosa liberando azúcares y otros nutrientes de los que se alimentan las termitas. Bajo Urubamba, el bosque de los misterios. En 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Este jueves a partir de las 8 en punto de la mañana los esperamos en Café Nacional en horario especial de 8 a 9:30 de la mañana. A las 8:30 arrancaremos Aprendo en Casa y les dejamos los materiales que vamos a utilizar. Costa Rica.
que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y los dinamatas se quiebran, porque aquí estamos en tierra. Gracias por continuar con nosotros. Usted se informa en la edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Hoy en nuestra sección de animales le presentamos a la urraca. Esta ave, emparentada con los cuervos, son muy astutas y se las conoce por despertar supersticiones dentro de la cultura popular. La urraca común habita en Euroasia. Es una de las aves más comunes en Europa y de las más inteligentes y astutas que se conocen, pues se ha comprobado que tiene un gran poder de comunicación con sus semejantes. La cabeza, el pico, la cola y las patas son de color negro. El pecho y buena parte de las alas son blancas. La cola cobra un matiz azul o verde metalizado y sus ojos son pequeños. Se alimenta de insectos y cereales, aunque también carroña, huevos y polluelos. La urraca es uno de los animales que más supersticiones de dichos populares tiene en la cultura popular, quizás igualada con el cuervo y el gato. En leyendas populares antiguas de Inglaterra cuentan que cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, todos los pájaros acudieron a consolarlo menos la urraca, por lo que se le maldijo eternamente. Cuando en Escocia observan este animal en una ventana, se dice que anuncia una muerte en la casa. Una de las cosas que llaman la atención de estas aves es que almacenan en lugares que solo ellas conocen objetos brillantes por los que sienten una especial debilidad. Los estudios han demostrado que esta ave puede reconocerse en un espejo, capacidad que hasta ahora solo se había observado en primates, delfines y elefantes. Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. Los máximos artilleros del campeonato llegaron provenientes de dos islas caribeñas. El cubano Marcel Hernández y el jamaiquino Javon Eats se verán las caras este fin de semana en un duelo que promete mucho gol. El duelo entre Alajuelense y Santos de Guapiles no solo enfrentará a los dos mejores equipos del torneo, sino que además tendrá en disputa el goleo del certamen. Marcel Hernández, goleador del Clausura 2021 con 11 anotaciones, es asediado por Javon East, que el fin de semana anotó su octavo tanto del certamen. Ambos delanteros han demostrado ser depredadores del área. En el campeonato nacional son los hombres más peligrosos, los más temidos por cualquier defensa, ya que son muy desequilibrantes y con gran capacidad de definición. El cubano llegó a Cartaginés en julio del 2018 y ya suma 70 goles en el fútbol nacional. Está a un tanto de igualar al brasileño Doni Hilario en la lista de goleadores extranjeros en la historia de la primera división costarricense. El brasileño es el quinto en este escalafón. Marcel llegó a esa cifra en apenas 105 juegos. Con los manudos, además de los 11 tantos, ha dado 4 asistencias a gol. El sábado ante Limón FC, Marcel vio cortada su racha de juegos anotando. En los 3 partidos anteriores marcó 7 goles, incluidos 2 tripletes ante Sporting FC y Pérez Celedón. Ese juego ante los caribeños fue difícil para los manudos, ya que el técnico Daniel Casas les plantó un bloque defensivo muy ordenado, lo que provocó que Alajuelense no pudiera anotar, algo que no había sucedido en el campeonato nacional desde el 15 de noviembre. Por lo menos en casa los rivales ya, viendo el volumen que tiene Liga Deportiva Alajuelense, obviamente se encierran un poquito más, el bloque es muchísimo más bajo de lo normal, pero bueno, es su estilo y lo entendemos y lo comprendemos. Nosotros tenemos que, como vos decías, descifrar esas cosas y por ahí en algún momento nos puede costar un poco más o un poco menos. Yo creo que lo importante para nosotros siempre va a ser intentar buscar ese gol lo antes posible para a partir de ahí
manejar mucho mejor el partido. Por su parte, Yavonis llegó a Santos en julio del 2019. En su primer torneo jugó 18 partidos y anotó en 12 ocasiones. En total ha marcado 29 tantos en 49 juegos con los guapileños. Además vistió la camiseta de San Carlos en 12 compromisos, en los que anotó solamente un gol. El jamaiquino tiene una deuda pendiente, y es que en 5 partidos contra Alajuelense en ninguno ha logrado anotar. En la otra acera, Marcel Hernández ha vulnerado el marco de Santos en 6 ocasiones tras 8 partidos disputados. Incluso su primer gol con la camiseta rojinegra fue en la victoria de 3-0 en Guapiles. Saprissa está a tan solo 2 juegos de igualar su peor registro como visitante en la historia. Hasta el momento tiene 6 juegos sin ganar fuera de casa en la clausura del 2021, aspecto fundamental en su flojo desempeño. Saprissa pasa por aguas de difícil acceso. Su poca sapiencia para resolver juegos como visitante hasta este momento ya lo colocan como uno de los equipos morados con rachas más negativas en la historia de la institución sin poder ganar fuera de casa. Hasta el momento la cuenta es de 6 partidos, algo que solo le había pasado 3 veces tiempo atrás, a saber, en la temporada 1983, 1987 y 1996-97. En 1987 y 96-97 logró enderezar el rumbo y clasificar a instancias finales. Claro, estamos hablando de torneos largos. Para invierno 2010, apenas 6 meses después de haber ganado el título, el cuadro de Tibás sufrió de su peor registro. En 8 juegos de visita no logró ganar ninguno, el cual es hasta hoy su peor registro de este tipo. En aquella ocasión con Roy Meyers al mando, aunque en lo que llevamos de campeonato, esta estadística se reparte entre Centeno y Meyers. El desglose de los torneos con 6 juegos sin ganar de visita al arranque para Saprissa en estos campeonatos fueron los siguientes. En 1983 cayó 3-1 ante Alajuelense, 3-2 ante Limón, 3-0 ante Punta Arenas, igualó a 0 ante San Carlos, a 1 ante Barrio México y perdió 1-0 ante Ramonense. En 1987 cayó ante Cartaginés 2-0, igualó ante Alajuelense 0-0 y Herediano 2-2, perdió ante Curridabat 2-1 y por la mínima ante Punta Arenas y Guanacasteca 1-0. Para la temporada 96-97 arrancó con 3 empates, 1-1 contra San Carlos, 2-2 con Pérez Celedón y 1-1 con Punta Arenas. Perdió con Ramonense 2-4 e igualó ante Belén 2-2 y 1-1 contra el Cartaginés. Para la clausura 2021, en lo que llevamos de certamen jugando Saprissa como visita, los marcadores han sido de 0-0 ante Grecia, 2-2 ante Guadalupe, 1-3 en el Morera Soto ante Alajuelense, 1-1 con Pérez Celedón, 1-1 con el Santos y 0-0 ante Jicaral. Costa Rica volverá a la ciudad en donde consiguió su último boleto a unos Juegos Olímpicos, Guadalajara. La tricolor ha acumulado muchos fracasos y pocos éxitos en sus rutas preolímpicas. Costa Rica iniciará este jueves una nueva epopeya en búsqueda del boleto que la lleve a sus 4º Juegos Olímpicos en el fútbol, tras los pasos de Moscú 1980, la cual se presentó como la primera vez en que nuestra selección mayor se metió en un torneo mundial. 1984 con la histórica victoria ante Italia, en aquel momento campeona del mundo, y Atenas 2004 ya como selección sub-23, clasificando por primera vez a una segunda ronda en estos certámenes. La primera vez que Costa Rica jugó un torneo preolímpico fue con ocasión de México 68. Esa vez el destino nos jugó una pésima pasada tras quedar eliminados por el lanzamiento de una moneda. En la serie definitiva ante Guatemala, el global quedó igualado y la moneda dictó en nuestro propio Estadio Nacional que quedábamos eliminados. Volvimos para la eliminatoria de 1976, de la cual no se avanzó mucho, y se clasificó con mucha agonía para 1980, tras ganar series muy complejas ante Guatemala, Estados Unidos y Surinam. 4 años después el asunto fue Honduras, Guatemala, Cuba y Canadá, siendo esa la última vez que se jugó con la selección mayor. Para Seúl no se participó y para 1992 sufrimos el castigo de la FIFA por la adulteración de edades de Hernán Medford y Javier Wanchop en el Mundial Infantil de 1985. Así que ya con una muy buena selección sub-23 sufrimos el fracaso de la eliminación en Canadá y no estuvimos para Atlanta 96, igualmente para Sydney 2000. Con un buen grupo de futbolistas, Rodrigo Kenton armó un muy buen seleccionado que se mostró sólido en la ronda final, curiosamente también en Guadalajara, México, en donde clasificamos a nuestros últimos Juegos Olímpicos, acumulando después de eso múltiples fracasos por falta de ambición y hasta de interés. Costa Rica tendrá una dura prueba en este grupo, ante Estados Unidos, México y República Dominicana, en donde claramente no es necesariamente el favorito. Los detalles de Costa Rica en
eliminatorias olímpicas desde 1967 son los siguientes. Jugó 48 partidos, de los cuales ganó 28, empató 9 y perdió 11, con 110 goles anotados y 47 recibidos. Su primer partido lo disputó el 8 de octubre de 1967 en el Estadio Nacional, con victoria 3-1 ante Haití. Y el último partido lo realizó el 21 de julio del año 2019 en el Estadio Morera Soto, con derrota 2-0 ante Guatemala. La activación propuesta por la Cámara de Organizadores de Eventos Deportivos y autoridades proponen un plan piloto para reanudar las competencias en las vías públicas. En apego a los protocolos sanitarios, autoridades de gobierno como la ministra del Deporte Carla Alemán, en conjunto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, además de los presidentes de las federaciones de atletismo, triatlón y ciclismo, proponen un plan piloto para que las competencias en vías públicas y al aire libre puedan volver a realizarse después de más de un año de inactividad, debido al veto que puso el gobierno desde que inició la pandemia. Esta iniciativa pretende que estas competencias se realicen solo en algunos cantones donde se pueda garantizar la ausencia de público en los alrededores. El ciclismo de ruta, el triatlón y el atletismo de ruta son las modalidades que se han visto más afectadas debido a los cierres de vías y la prohibición de eventos masivos. Atletas y dirigentes han estado buscando la manera de que estas competencias puedan reactivarse, pensando principalmente en las competencias internacionales que tiene planificada Costa Rica para este año, como por ejemplo la participación en Juegos Olímpicos. Según Juan Manuel González, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, la esperanza es realizar las primeras competencias en los próximos 2 meses. Es el primer paso para la apertura del deporte del ciclismo, el triatlón y el atletismo. Estamos muy satisfechos, creo que vamos caminando por el camino correcto hacia la apertura. Ojalá podamos iniciar en los próximos 2 meses ya las actividades competitivas. Esa es la esperanza. Tenemos una gran reunión con don Patricio Morera, presidente del IFAN, doña Carla y las 3 federaciones. Fue muy provechoso. Este próximo domingo 21 de marzo, la Cámara de Productores de Eventos Deportivos va a llevar a cabo una reactivación de carreras de ciclismo y atletismo, entre otras actividades para llamar la atención del gobierno y que permitan la reanudación de estas competencias. Pese al anuncio realizado hoy, dicha actividad sigue en pie. En las informaciones internacionales, mientras Israel continúa su campaña de vacunación masiva como la más rápida del mundo para poder reabrir bares, gimnasios y museos, en Cisjordania ocupada sin vacunas anti-COVID y los hospitales están repletos de enfermos de este virus. Los hospitales de Cisjordania ocupada están al límite. Los médicos no dan abasto para tratar a los pacientes con COVID-19 ante la gran propagación del virus. Recientemente hubo un aumento de la cantidad de casos admitidos en el hospital público de Dora y en el servicio de urgencias. Hoy hay 75 pacientes con el virus en el hospital, 28 de ellos con respiradores en cuidados intensivos, 14 en cuidados intermedios y los otros en otras áreas. La alarmante situación contrasta con la de Israel, donde el 46% de la población ya recibió las 2 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y desde el 7 de marzo se inició un proceso de desconfinamiento con la reapertura de restaurantes. Israel vacunó a 90.000 palestinos que trabajan en territorio israelí o en las colonias. La autoridad palestina espera que lleguen 100.000 dosis de China y millones de otros inmunizantes gracias al programa COVAX de ayuda a los países con pocos recursos, pero por ahora cuenta con menos de 100.000 para sus 2.800.000 habitantes. La autoridad palestina anunció esta semana que el sistema local de salud había llegado a la línea roja, que marca el tope de su capacidad. En el pico de la tercera ola estábamos recibiendo más de 50 pacientes con COVID-19 en la unidad de emergencia por día. Algunos fueron admitidos en el hospital y otros debieron seguir su tratamiento en casa.
Al principio de la campaña de vacunación en Israel en diciembre, ONGs como Amnistía Internacional y responsables palestinos pidieron a ese país extender su campaña de inmunización a Cisjordania, territorio ocupado desde 1967. Pero el gobierno israelí se negó, estimando que no tenía la obligación de suministrar vacunas a los palestinos y solo proporcionó dosis para el personal médico de Cisjordania y para los trabajadores palestinos en Israel y las colonias. El país tiene un suministro rápido de vacunas de Pfizer gracias a un acuerdo exclusivo con el gigante farmacéutico estadounidense. Hasta aquí esta edición de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Lo invitamos a continuar con la programación de 13 Costa Rica Televisión y a informarse con las próximas ediciones de Costa Rica Noticias. Que tengan un excelente día.